Era un día húmedo y caluroso cuando pisé por primera vez la densa jungla amazónica. Los mosquitos zumbaban cerca de mis oídos, y el aire estaba cargado de humedad. Pero todo eso era parte del encanto, del desafío que me impulsaba a seguir adelante. Era un arqueólogo, un buscador de la verdad, y el mundo oculto de la selva era un terreno fértil para los misterios que deseaba desentrañar. Nuestra expedición estaba compuesta por expertos de varias disciplinas, arqueólogos, antropólogos y biólogos, entre otros. Todos estábamos emocionados por lo que podríamos encontrar. Habíamos oído rumores de una civilización desconocida, pero nada concreto. Solo fragmentos de historias y leyendas de los pueblos indígenas locales. Sin embargo, para nosotros, esas leyendas eran como faros que nos guiaban hacia algo más grande, algo que cambiaría nuestra comprensión de la historia. Después de días de ardua caminata, encontramos el sitio. Era una estructura masiva, parcialmente cubierta por la vegetación, como si la selva intentara reclamarla. Había pirámides semiderruidas y muros que apenas se sostenían. Era increíble pensar que, en algún momento, ese lugar había estado lleno de vida y actividad. Establecimos nuestro campamento cerca del río, donde el agua era abundante y el terreno relativamente seguro. Al caer la noche, encendimos hogueras para mantener alejados a los animales y para iluminar nuestro trabajo. Esa primera noche fue tranquila, aunque no podía dejar de sentir que algo nos observaba desde las sombras. Dije a mí mismo que era solo mi imaginación, un efecto secundario de la emoción del descubrimiento y de la ominosa oscuridad de la selva. A la mañana siguiente, comenzamos a excavar y documentar todo lo que encontrábamos. Había artefactos inusuales y fragmentos de cerámica con diseños que no reconocíamos. El sitio era más grande de lo que habíamos anticipado, y cada descubrimiento nos acercaba más a entender quiénes eran estas personas y por qué desaparecieron. Fue entonces cuando noté los primeros signos de que algo no estaba bien. Uno de los miembros del equipo, Carlos, se quejaba de sentir una presencia cerca. Dijo que había visto algo moverse entre los árboles, pero cuando lo investigamos, no había nada. Nos reímos y dijimos que probablemente era solo un mono curioso, pero algo en la expresión de Carlos me hizo dudar. Los días pasaron y la extraña sensación de ser observado no desapareció. Mis compañeros comenzaron a compartir historias similares, vislumbres de sombras entre los árboles, ruidos inexplicables en la noche, y esa constante sensación de ser vigilados. Pero nadie quería admitirlo abiertamente, porque hacerlo significaría reconocer que algo estaba fuera de nuestro control. A medida que avanzaba la semana, encontré una inscripción tallada en piedra, en la base de una de las pirámides. Los símbolos eran desconocidos para mí, pero había algo inquietante en ellos. Parecían advertir sobre una sombra que consume, un nombre que resonó en mi mente como un eco de algo peligroso. Se lo mostré a mis compañeros, pero todos asumieron que era una antigua superstición. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debíamos tener cuidado. La selva amazónica es un lugar hermoso pero despiadado, donde lo desconocido acecha detrás de cada árbol y donde las leyendas pueden ser más reales de lo que queremos admitir. No sabía lo que nos esperaba, pero estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Y ese costo sería mucho mayor de lo que podría haber imaginado. El sol apenas se filtraba a través de la densa vegetación de la selva, creando un ambiente de sombras y luces que hacía que todo pareciera un sueño febril. El calor y la humedad envolvían cada rincón del campamento, y el ruido de los insectos y aves llenaba el aire. Sin embargo, estos sonidos familiares no lograban aliviar la inquietud que sentía en el estómago. Había algo en las ruinas que nos observaba. Mientras explorábamos más a fondo el sitio, encontramos inscripciones talladas en una piedra que se erigía en el centro de una plaza derruida. Los símbolos eran complejos, con patrones que no se parecían a ninguna escritura que hubiésemos visto antes. Algunos de los otros arqueólogos pensaron que era algún tipo de arte decorativo, pero yo sabía que era algo más. Al observar más de cerca las inscripciones, noté una serie de dibujos que parecían representar figuras humanas. Estas figuras estaban distorsionadas, como si estuvieran deformadas por alguna fuerza invisible. Y justo en el centro de la piedra había una inscripción que decía, en un idioma extraño, la sombra que consume. No tenía idea de qué significaba,
pero el nombre me provocaba un escalofrío en la columna. Llamé a mis compañeros para mostrarles el hallazgo, pero la mayoría lo desestimó como una superstición de una civilización antigua. Sin embargo, algo me decía que era más que eso. Había una oscuridad en esas palabras, un presagio que no podía ignorar. Decidí mantenerlo en secreto por ahora para no alarmar al equipo, pero las dudas seguían creciendo. Fue entonces cuando desapareció uno de los miembros del equipo. José, un joven arqueólogo con una pasión contagiosa por el trabajo, había ido a explorar una parte de las ruinas que no habíamos revisado. Cuando no volvió al campamento después de varias horas, comencé a preocuparme. Al principio, los demás pensaron que simplemente se había perdido en la selva, pero algo me decía que era más grave. Organizamos un grupo de búsqueda y nos adentramos en la selva, gritando su nombre y buscando cualquier señal de su paradero. Pero no encontramos nada. No había rastro de él, ni siquiera un indicio de lucha. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Intenté calmar al resto del equipo, asegurándoles que José probablemente regresaría al campamento por su cuenta. Pero la verdad es que yo estaba tan inquieto como ellos. Había algo en la selva, algo que no podíamos ver pero que estaba allí, observándonos. Y ahora, uno de nosotros había desaparecido. A medida que avanzaba el día, la tensión crecía. Los miembros del equipo comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose qué había pasado. Algunos sugerían que José se había marchado por su cuenta, pero yo sabía que eso era imposible. Él no dejaría el campamento sin decir nada, y mucho menos aventurarse solo en la selva. Esa noche, el ambiente en el campamento era tenso. Nadie quería decirlo, pero todos sentíamos que algo oscuro acechaba en las ruinas. El rumor de la sombra que consume comenzó a extenderse, y aunque traté de mantener la calma, sabía que el miedo estaba tomando el control. Me senté junto al fuego, mirando las llamas bailar mientras el resto del equipo se reunía en pequeños grupos, susurrando sobre la desaparición de José. Había un aire de desconfianza y sospecha que no existía antes. Y aunque intenté convencerme de que todo tenía una explicación racional, no pude dejar de sentir que algo siniestro estaba en juego. Algo que no entendíamos y que estaba mucho más allá de nuestro control. Con cada crepitar del fuego, el miedo se hacía más palpable. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y me pregunté si esas sombras eran las mismas que mencionaban las inscripciones. No tenía respuestas, pero sabía que teníamos que encontrar a José, y rápido. Porque si no lo hacíamos, temía que pronto todos desapareceríamos, uno por uno, en las oscuras profundidades de la selva amazónica. La desaparición de José afectó al equipo más de lo que esperaba. El campamento estaba silencioso, casi sepulcral, con los arqueólogos sentados alrededor de las hogueras, hablando en voz baja. Algunos sugerían que quizá José simplemente se había perdido en la jungla, pero yo sabía que eso no tenía sentido. Era cuidadoso, con experiencia en este tipo de entornos. No se habría aventurado solo. Algo más había ocurrido. Al día siguiente, decidí que necesitábamos explorar más a fondo las ruinas. Teníamos que encontrar cualquier pista que nos diera un indicio de lo que estaba ocurriendo. El grupo estaba nervioso, y podía sentir su miedo mientras nos adentrábamos en las estructuras de piedra. La selva nos rodeaba, oscura y opresiva, como si estuviera tratando de absorbernos en su misterio. Fue entonces cuando encontramos la entrada a una pirámide semiderruida. Estaba cubierta por una densa vegetación, casi oculta a simple vista. El hecho de que no la hubiéramos notado antes era desconcertante, pero ahora la teníamos justo frente a nosotros. El pasaje se abría hacia abajo, hacia la oscuridad, y solo había un estrecho camino por el que podíamos descender. No teníamos otra opción, así que encendimos nuestras linternas y comenzamos a bajar. El aire dentro de la pirámide era diferente, más frío y húmedo que afuera. La oscuridad era tan densa que parecía devorar la luz de nuestras linternas. Con cada paso, el eco de nuestros movimientos resonaba por los túneles, creando un efecto inquietante. Era como si algo nos estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacar. Los túneles eran angostos y retorcidos, con bifurcaciones que conducían a salas ocultas y pasajes más pequeños. A medida que avanzábamos,
el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Mis compañeros comenzaron a hablar menos, y el único sonido era el de nuestras respiraciones y los ruidos lejanos de la selva. Fue en una de esas bifurcaciones donde encontramos los esqueletos. Al principio, pensé que solo eran restos antiguos, pero al mirar más de cerca, noté algo extraño. Los huesos estaban corroídos, como si algo los hubiera disuelto desde adentro. Era un hallazgo espeluznante, que aumentó aún más el temor entre el grupo. El miedo era palpable. El hallazgo de esos esqueletos corroídos era una señal de que algo extraño había sucedido aquí. Algo que podría estar relacionado con la sombra que consume. Recordé las inscripciones que había visto antes, las advertencias sobre esa fuerza invisible que había arrasado con toda una civilización. Era posible que esa misma fuerza todavía estuviera presente en las ruinas, acechando en la oscuridad. El equipo comenzó a murmurar sobre leyendas y supersticiones, pero yo sabía que teníamos que mantener la calma. No podíamos permitir que el miedo nos paralizara. Teníamos que seguir explorando, aunque cada paso nos llevara más cerca de la amenaza que había dejado esos esqueletos en ese estado. El pasillo que seguía a la sala de los esqueletos estaba completamente oscuro. Intentamos avanzar con cuidado, pero cuanto más profundizábamos, más opresiva se volvía la atmósfera. Había algo en el aire, un olor acre y metálico. Era un recordatorio constante de que no estábamos solos en esos túneles. Mis compañeros comenzaron a discutir sobre la posibilidad de abandonar el sitio, pero yo sabía que eso era imposible. José seguía desaparecido, y no podíamos dejarlo atrás. Teníamos que seguir adelante, aunque cada paso nos acercara a un destino incierto. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso y pesado. La sensación de ser observados se hacía más intensa, y los ruidos lejanos se convertían en susurros apagados. Estábamos siendo atraídos hacia algo que había estado dormido durante mucho tiempo y ahora comenzaba a despertar. Y cuanto más nos adentrábamos en la pirámide, más convencido estaba de que la leyenda de la sombra que consume era real y que nosotros estábamos a punto de conocerla de cerca. El ambiente en el campamento se había vuelto pesado, casi asfixiante. Era como si la jungla misma se hubiera confabulado para mantenernos atrapados. La desaparición de José seguía sin explicación, y aunque intentábamos continuar con nuestra investigación, el temor estaba comenzando a desgastar al equipo. Fue entonces cuando noté que varios de mis compañeros empezaban a sentirse mal. Al principio, fueron pequeños síntomas, mareos, náuseas, y una fatiga inusual. Pero pronto las cosas empeoraron. Ricardo, nuestro experto en cartografía, se desmayó mientras examinaba un mapa. Lo encontramos tirado en el suelo de su tienda, pálido y sudando profusamente. Al recuperarse, no podía recordar qué había pasado. Lo llevamos al centro del campamento, donde intentamos refrescarlo y darle agua, pero no mejoraba. A la mañana siguiente, comenzó a tener manchas rojizas en la nariz y la boca. Llamamos al médico del equipo, quien tampoco tenía explicación para sus síntomas. Era como si algo estuviera atacando su cuerpo desde adentro. La situación se volvió más espeluznante cuando otros miembros del equipo comenzaron a presentar síntomas similares. Una de las arqueólogas, Marta, empezó a experimentar una debilidad extrema, incapaz de levantarse de su cama. Otro compañero, Luis, comenzó a quejarse de dolores intensos en el abdomen, como si algo estuviera retorciéndose dentro de él. Me di cuenta de que algo estaba muy mal. Había intentado calmar al equipo, diciéndoles que todo estaría bien, pero la situación estaba fuera de control. Decidí que teníamos que abandonar el sitio y buscar ayuda médica. Sin embargo, cuando intentamos organizar la evacuación, las cosas se volvieron aún más extrañas. El camino de regreso parecía haber cambiado. Habíamos marcado la ruta con cintas y señales, pero ahora esas marcas habían desaparecido o estaban en lugares incorrectos. Cada vez que intentábamos seguir el camino de vuelta, nos encontrábamos en un callejón sin salida o en una parte de la selva que no reconocíamos. Era como si la selva estuviera viva, moviéndose para mantenernos atrapados. Intenté trazar un nuevo plan, pero cada intento parecía llevarnos más profundo en la jungla.
Mis compañeros comenzaron a desesperarse, y la sensación de ser acechados se volvió aún más intensa. Durante las noches, escuchábamos ruidos extraños a nuestro alrededor. Sombras se movían entre los árboles, y las hogueras parecían ser absorbidas por la oscuridad. Los gritos de animales en la distancia se mezclaban con susurros que no podían provenir de nada humano. El miedo era palpable, y cada miembro del equipo se encontraba en un estado de constante alerta. La desesperación comenzó a cundir cuando Ricardo empeoró. Su piel se volvió cenicienta y su pulso era débil. El médico del equipo no tenía idea de cómo tratarlo. Solo podía ofrecerle agua y mantenerlo fresco, pero nada parecía funcionar. Era como si algo lo estuviera consumiendo lentamente, y sabíamos que el tiempo se estaba agotando. Con cada paso que dábamos, la selva parecía estrecharse a nuestro alrededor. Los caminos se volvían más estrechos y retorcidos, como si la jungla estuviera jugando con nosotros. Los árboles se inclinaban de manera extraña, formando sombras que parecían tomar forma de criaturas imposibles. La sensación de ser acechados era innegable, y cada ruido nos hacía saltar. A medida que avanzábamos por la selva, buscando desesperadamente una salida, me di cuenta de que el sitio arqueológico y la selva misma estaban conectados de alguna manera siniestra. La sombra que consume no era solo una leyenda o una enfermedad, era algo vivo y consciente, que estaba jugando con nosotros, llevándonos cada vez más hacia el corazón de su oscuridad. Y mientras mis compañeros caían víctimas de esa fuerza invisible, sabía que pronto me enfrentarían a esa misma amenaza, y tal vez no todos sobreviviríamos para contarlo. La situación se había vuelto crítica. Con cada hora que pasaba, más miembros del equipo presentaban síntomas inexplicables, heridas interno, debilidad extrema y visiones alucinatorias. Ricardo apenas podía moverse, y Marta no dejaba de temblar, como si algo frío la envolviera. El miedo en el campamento era palpable, como una niebla densa que se cernía sobre nosotros, robándonos el aliento y la claridad mental. El camino de regreso parecía desvanecerse ante nuestros ojos. Los senderos que habíamos marcado se desvanecían, como si la selva misma estuviera cambiando para atraparnos. Decidí que necesitábamos un plan de acción. Dividí al equipo en grupos más pequeños para buscar una salida. No era la opción ideal, pero no podíamos quedarnos allí, esperando a que la sombra nos consumiera uno por uno. Tomé a 3 de mis compañeros más fuertes y confiables, Luis, que solía trabajar como guía en la selva, Claudia, una experta en biología, y Miguel, un arqueólogo experimentado con buen sentido de la orientación. Juntos, nos adentramos en los túneles, buscando un camino alternativo para salir de las ruinas. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío y húmedo. Las luces de nuestras linternas apenas penetraban la oscuridad, creando sombras que se alargaban y distorsionaban con cada paso. Era como si la selva nos estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacar. El primer indicio de que algo estaba a punto de suceder fue un ruido extraño, como un susurro lejano, que resonaba a través de los túneles. Nos detuvimos, escuchando atentamente, pero no vimos nada. Continuamos avanzando, pero el susurro se hacía más fuerte, más cercano. Luis se giró de repente, apuntando con su linterna hacia la oscuridad, pero no había nada. Fue entonces cuando ocurrió. De la nada, algo nos atacó con una fuerza brutal. No lo vimos venir, solo sentimos el impacto y el aire desplazarse violentamente a nuestro alrededor. Luis fue el primero en caer, golpeado por algo invisible que lo lanzó contra la pared del túnel. Claudia gritó y retrocedió, pero algo la golpeó también, derribándola al suelo. Miguel y yo intentamos defendernos, pero era imposible ver a nuestro atacante. Solo podíamos escuchar el rugido sordo y sentir el viento cortante a medida que se movía. Era rápido y feroz, como si la selva misma se hubiera vuelto contra nosotros. La confrontación fue brutal. Miguel fue arrastrado hacia la oscuridad, y yo escuché sus gritos hasta que cesaron abruptamente. Claudia y yo logramos retroceder hasta un área más amplia, pero la criatura nos seguía, moviéndose entre las sombras como un depredador. El miedo nos mantenía alerta, pero también nos paralizaba. No podíamos ver a nuestro atacante, solo sentir su presencia, como un peso invisible que presionaba contra nuestros pechos. Sabía que teníamos que escapar,
pero no había forma clara de hacerlo. Retrocedimos lentamente, tratando de mantener la calma, pero cada movimiento nos exponía a un ataque repentino. Fue entonces cuando decidí que necesitábamos distraer a la criatura para poder escapar. Le dije a Claudia que corriera hacia la salida mientras yo distraía a la criatura. Ella dudó, pero sabía que no teníamos otra opción. En cuanto ella comenzó a correr, la criatura se lanzó tras ella. Aproveché ese momento para seguirla, sabiendo que cada segundo contaba. Corrimos a través de los túneles, sin mirar atrás, con la esperanza de que pudiéramos alcanzar la luz antes de que la sombra nos alcanzara. Cuando finalmente llegamos a la salida, el aire se sintió más ligero, pero el peligro aún estaba presente. Habíamos perdido a Miguel, y Claudia estaba herida. El ataque había sido feroz y brutal, y aunque logramos escapar, sabía que no podíamos quedarnos mucho tiempo en el campamento. La selva nos había mostrado su verdadera cara, y sabía que la sombra que consumía estaba lista para acabar con nosotros si no encontrábamos una forma de salir de allí, y pronto. Después del ataque en los túneles, el miedo había tomado el control del campamento. Nadie dormía bien, incluso las hogueras, que antes proporcionaban algo de consuelo, ahora parecían frágiles ante la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Claudia estaba herida y la mayoría de mis compañeros presentaban síntomas inexplicables, debilidad y mareos. Era como si algo en la selva estuviera absorbiendo nuestra fuerza vital. Sabía que no podíamos quedarnos mucho tiempo allí, pero tampoco podíamos salir sin más información sobre lo que enfrentábamos. Había algo en las ruinas, algo antiguo y peligroso, que estaba afectando a nuestro equipo. Decidí que debía explorar más profundamente los túneles, encontrar respuestas para entender la naturaleza de la sombra y la enfermedad que parecía estar consumiendo a mis compañeros. Tomé a 2 de los miembros restantes, Daniel, un antropólogo que era valiente, aunque algo imprudente, y Natalia, una experta en lingüística que había mostrado cierta aptitud para descifrar los símbolos que encontramos. Juntos, nos adentramos en los túneles, armados con linternas y un par de machetes. El ambiente era opresivo y la humedad hacía que el suelo estuviera resbaladizo. Cada paso resonaba en la penumbra, y el eco parecía repetir nuestros movimientos como un susurro inquietante. A medida que avanzábamos, los túneles se volvían más estrechos y retorcidos. Había inscripciones en las paredes, pero eran fragmentos incompletos, como si algo hubiera borrado parte de la historia. Las figuras talladas parecían representar una lucha, una batalla contra algo indefinible. Eran escenas caóticas, con figuras humanas torcidas y deformadas, luchando contra sombras que parecían tomar formas grotescas. Fue entonces cuando encontramos el altar. Estaba en el centro de una gran cámara subterránea, rodeado de estatuas rotas y piedras esparcidas por el suelo. El altar estaba cubierto de símbolos extraños, algunos de los cuales ya había visto en otros lugares de las ruinas. Parecían contar una historia, un relato de una civilización que intentó contener algo oscuro, pero fracasó. Natalia comenzó a descifrar los símbolos, pero era un proceso lento y difícil. Mientras ella trabajaba, Daniel y yo vigilábamos la entrada de la cámara, atentos a cualquier sonido extraño. Era imposible ignorar la sensación de ser observados, como si las sombras en la oscuridad estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Natalia descubrió algo interesante en el altar. Había un patrón en los símbolos que sugería un ritual antiguo, una forma de contener la sombra que amenazaba a la civilización. Pero el patrón estaba incompleto, y no sabíamos cómo funcionaba el ritual ni qué significaba realmente. Sin embargo, era evidente que los antiguos habitantes de estas ruinas intentaron detener la sombra, pero fracasaron. El resultado de su fracaso estaba ante nosotros, una civilización desaparecida, escombros y esqueletos corroídos. El dilema era claro. Teníamos que decidir si avanzábamos más profundamente en los túneles, buscando más respuestas, o si intentábamos regresar al campamento y abandonar el sitio por completo. Pero el camino de regreso seguía cambiando, y la selva parecía haberse confabulado para mantenernos atrapados. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que la sombra estaba cada vez más cerca. Mientras debatíamos qué hacer, el ruido de la selva se volvió más fuerte. Algo estaba moviéndose en los túneles, algo grande y rápido. No podíamos verlo, pero podíamos sentir su presencia,
como un viento helado que corría por los pasillos oscuros. Sabía que pronto tendríamos que tomar una decisión, avanzar hacia lo desconocido o retroceder, arriesgándonos a perdernos aún más en la selva cambiante. Pero una cosa era segura, la sombra que consumía estaba allí, observándonos, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Y cada segundo que pasaba nos acercaba más a ese inevitable enfrentamiento. Habíamos decidido regresar al campamento. La amenaza que sentíamos en los túneles era cada vez más tangible, como un hálito frío que susurraba en la oscuridad. Natalia, Daniel y yo estábamos agotados, y sabíamos que necesitábamos reunirnos con el resto del equipo y salir de allí lo antes posible. Pero la selva tenía otros planes para nosotros. A medida que subíamos por los túneles hacia la superficie, noté que algo estaba diferente. El camino que habíamos tomado para entrar ya no era el mismo. Las paredes de piedra que solían ser claras y bien definidas ahora estaban cubiertas por una extraña vegetación que crecía a un ritmo alarmante. Los pasajes que antes nos llevaban directamente al exterior estaban bloqueados por enredaderas y raíces que parecían surgir de la nada. Al principio, pensamos que habíamos tomado el camino equivocado. Retrocedimos y tratamos de encontrar el pasaje correcto, pero era como si la selva se estuviera moviendo para confundirnos. Cada intento de volver sobre nuestros pasos nos llevaba a un callejón sin salida o a un túnel que terminaba abruptamente en un muro de raíces. Era como si la jungla estuviera viva, reconfigurándose para mantenernos atrapados. La frustración y el miedo comenzaron a crecer. Daniel empezó a murmurar que estábamos perdidos, que la selva nos había atrapado y que nunca saldríamos. Natalia intentaba calmarlo, pero era difícil mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor parecía conspirar para evitar que encontráramos una salida. La sensación de ser observados era innegable, y cada paso que dábamos solo parecía llevarnos más profundamente en el laberinto. Decidí que teníamos que mantenernos juntos y seguir adelante, incluso si eso significaba abrirnos paso a través de la vegetación. Tomamos los machetes y comenzamos a cortar las enredaderas y las raíces que bloqueaban nuestro camino. Pero a medida que avanzábamos, la selva se volvía más densa, como si estuviera luchando por mantenernos allí. Fue entonces cuando las sombras volvieron a atacarnos. Estábamos cortando a través de un denso muro de enredaderas cuando escuchamos un susurro sordo, como un viento lejano que se acercaba rápidamente. No había tiempo para reaccionar. Las sombras se lanzaron sobre nosotros, moviéndose con una velocidad y ferocidad que no habíamos visto antes. Daniel fue el primero en caer. Algo lo golpeó con una fuerza brutal, arrojándolo contra la pared de piedra. Natalia y yo intentamos defendernos, pero las sombras eran implacables, moviéndose entre la vegetación como si formaran parte de ella. El pánico se apoderó de nosotros, y sabíamos que teníamos que correr. Intentamos retroceder, pero el camino estaba bloqueado por raíces y enredaderas que parecían haber crecido en cuestión de minutos. Estábamos atrapados, sin forma de escapar. Las sombras nos rodeaban, sus movimientos eran rápidos y erráticos, como si estuvieran jugando con nosotros antes de dar el golpe final. En ese momento, comencé a perder la esperanza. No veía una forma de salir de allí. La selva estaba viva, y las sombras eran su brazo ejecutor. El miedo nos paralizaba, pero sabíamos que teníamos que seguir adelante, incluso si eso significaba luchar contra la selva misma. Mientras luchábamos por encontrar un camino, la selva parecía moverse a nuestro alrededor, cerrándose como una trampa. Cada paso nos llevaba más profundamente en el laberinto, y las sombras nos seguían, acechando desde la oscuridad. Sabía que no podíamos quedarnos allí mucho tiempo. Si lo hacíamos, seríamos absorbidos por la selva, consumidos por la sombra, como tantos antes que nosotros. A medida que avanzábamos, la oscuridad se volvía más densa y los ataques más frecuentes. El engaño de la selva era real, y la esperanza de escapar se desvanecía con cada paso en falso, cada callejón sin salida. Estábamos en una lucha desesperada por la supervivencia, y el tiempo se estaba acabando. No sabía si lograríamos salir de allí, pero tenía que intentarlo. Porque si no lo hacíamos, la sombra que consume se convertiría en nuestra única y última compañía. Cuando finalmente emergimos a la superficie, el alivio que esperábamos sentir fue reemplazado por una oleada de temor aún más profundo.
El sol ya había caído, y la selva estaba envuelta en una oscuridad sobrenatural, más densa y opresiva de lo que debería ser. No había estrellas ni luna para iluminar el camino, solo una negrura impenetrable que parecía absorber cualquier rastro de luz. Los restos del equipo estaban exhaustos y asustados. Cada paso que dábamos era acompañado por el crujido de las hojas secas y el susurro de las sombras entre los árboles. Sabíamos que estábamos siendo cazados, que la selva estaba viva y consciente de nuestra presencia. Los ruidos a nuestro alrededor no eran los típicos de la noche amazónica, eran sonidos más inquietantes, como murmullos lejanos y susurros apenas perceptibles, como si la jungla hablara entre sí, decidiendo nuestro destino. El fuego de las hogueras en el campamento parecía apagarse sin motivo, como si algo lo estuviera sofocando. No podíamos quedarnos allí, estábamos demasiado expuestos. El ataque en los túneles había diezmado nuestro grupo, y las heridas que sufrimos no tenían tiempo para sanar. Cada ruido era un recordatorio de que el peligro estaba cerca, acechando desde todas partes. Tomé la decisión de dividir al grupo para aumentar nuestras posibilidades de escapar. Sabía que era arriesgado, pero no había otra opción. Si permanecíamos juntos, seríamos un blanco más grande para las sombras. Al dividirnos, podríamos desorientarlas y quizás encontrar diferentes rutas de escape. Les dije a todos que mantuvieran las linternas encendidas y que no se detuvieran por nada del mundo. La luz parecía ser la única defensa contra las sombras, pero incluso eso no era garantía de seguridad. Los miembros del equipo dudaron, pero entendían que era nuestra única oportunidad. Les indiqué que se dirigieran hacia el río, ya que esa era nuestra mejor referencia para encontrar una salida. Sin embargo, la selva era traicionera y sabía que incluso el río podría haberse desviado, como si estuviera bajo el control de esa presencia oscura que nos acechaba. El primer grupo se movió rápido, tratando de hacer el menor ruido posible. El crujido de las hojas bajo sus pies parecía ensordecedor en el silencio de la noche. El segundo grupo, que incluía a Claudia y a mí, esperó unos minutos antes de seguir. Sabía que esto significaba que perderíamos contacto entre nosotros, pero no había tiempo para pensar en las consecuencias. La oscuridad era espesa, como si la selva nos envolviera en un abrazo frío y sofocante. A medida que avanzábamos, las sombras parecían multiplicarse, moviéndose entre los árboles con una agilidad inquietante. Cualquier ruido inesperado hacía que todos se detuvieran, sosteniendo la respiración, esperando lo peor. La presión psicológica era inmensa, y cada miembro del equipo estaba al borde del colapso. A medida que nos adentramos más en la selva, el terreno se volvió más complicado. Las raíces de los árboles se levantaban del suelo como manos que intentaban atraparnos, y las ramas se enredaban entre sí para bloquear nuestro camino. Era como si la selva estuviera viva, como si respondiera a un llamado oculto para mantenernos allí, atrapados en la noche. Las sombras nos seguían, siempre a la distancia, siempre fuera de nuestro alcance visual. Sabíamos que estaban allí por los susurros y el crujido de las hojas, pero no podíamos verlas claramente. Eran como una amenaza invisible, una presencia que nos rodeaba y nos observaba, esperando el momento adecuado para atacar. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Teníamos que encontrar una salida antes de que las sombras decidieran que ya no éramos un juego interesante. Cada paso que dábamos era un paso más cerca del peligro, pero también un paso más cerca de la libertad. Era una carrera contra el tiempo, y solo tenía la esperanza de que el sacrificio de dividir al equipo nos daría la oportunidad de escapar de la selva y contar nuestra historia. Porque si no lo hacíamos, la selva y sus sombras serían lo último que veríamos. Cuando el equipo se dividió para escapar, mi corazón estaba en un nudo. Sabía que era la decisión correcta, pero también comprendía que el riesgo era inmenso. Claudia y yo tomamos un camino hacia el oeste, esperando que los demás pudieran encontrar su propia ruta de salida. La selva era oscura y densa, y cada paso resonaba como un eco en la noche. La amenaza de las sombras estaba siempre presente, susurrando entre las ramas, y cada vez que una hoja caía o una rama crujía, sentíamos el aliento frío del peligro acercándose. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que necesitábamos un refugio seguro. La selva era demasiado traicionera, y los caminos parecían moverse como un laberinto vivo, cerrándose para mantenernos atrapados.
Fue entonces cuando encontramos la estructura. Era un edificio antiguo, cubierto de musgo y raíces, pero todavía resistente. Parecía haber sido parte del complejo de las ruinas, quizás una sala de ceremonias o un almacén. Lo importante era que ofrecía un techo y paredes, algo que necesitábamos desesperadamente. Entramos con cautela, usando nuestras linternas para iluminar el interior. El lugar estaba vacío, pero había señales de que en algún momento había albergado actividad. Estatuas rotas, jarrones y utensilios esparcidos por el suelo sugerían que la estructura había sido abandonada abruptamente, como si la gente hubiera huido de algo. La atmósfera era pesada, y el olor a humedad y descomposición llenaba el aire. Sin embargo, era el único lugar seguro que habíamos encontrado, y decidimos quedarnos allí por la noche. Mientras explorábamos el interior, nos dimos cuenta de que había un patrón en las paredes, como si hubiera sido diseñado para contener algo. Había inscripciones que Natalia había comenzado a descifrar antes de perder el contacto con ella y Daniel. Los símbolos sugerían un mecanismo oculto, algo que podía ser utilizado para controlar o contener a las sombras. Era un descubrimiento inquietante, pero también ofrecía un rayo de esperanza. Si pudiéramos entender cómo funcionaba el mecanismo, tal vez podríamos usarlo para protegernos, y con suerte, para escapar. Claudia y yo trabajamos juntos para tratar de descifrar el patrón en las paredes. A medida que explorábamos más, encontramos un pasadizo secreto que conducía a una cámara subterránea. Al bajar, descubrimos una especie de dispositivo mecánico, cubierto de engranajes y palancas. Parecía estar conectado al resto de la estructura, como si controlara algo más grande. No entendíamos completamente su propósito, pero estaba claro que era importante. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Algo estaba afuera, moviéndose entre los árboles y acercándose a la estructura. Las sombras estaban allí, atraídas por algo en el centro de la pirámide, algo que no entendíamos por completo. Claudia y yo apagamos nuestras linternas y nos quedamos en silencio, escuchando el movimiento en el exterior. Era como un susurro sordo, un sonido que parecía envolver la estructura y golpear sus paredes. Sabíamos que estábamos en peligro, pero no teníamos a dónde ir. La pregunta ahora era si podíamos usar el mecanismo oculto para contener a las sombras. No teníamos mucho tiempo, y la estructura, aunque resistente, no aguantaría un ataque prolongado. Había que actuar rápidamente, pero no sabíamos exactamente cómo funcionaba el mecanismo ni qué riesgos implicaba su activación. Mientras Claudia examinaba el mecanismo, yo vigilaba la entrada, preparado para cualquier cosa. Los ruidos en el exterior se intensificaron, y las sombras parecían acercarse más. La oscuridad se sentía más densa, como si estuviera viva, y su intención era clara, quería encontrarnos y eliminarnos. El último refugio que habíamos encontrado se estaba convirtiendo en una trampa. Necesitábamos una solución, y la necesitábamos rápido. Si las sombras lograban entrar, sería el fin para nosotros. Pero si lográbamos activar el mecanismo y contenerlas, tal vez, solo tal vez, podríamos sobrevivir una noche más. Sin embargo, sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre. Las sombras estaban creciendo en poder, y solo era cuestión de tiempo antes de que encontraran una manera de entrar y acabar con nosotros para siempre. En el refugio, la atmósfera era cada vez más tensa. Claudia y yo intentábamos comprender el mecanismo oculto, mientras las sombras acechaban en el exterior. Los ruidos eran inquietantes, como susurros que se deslizaban por las paredes, casi como si la selva misma nos hablara. Sabíamos que el tiempo era limitado y que debíamos actuar antes de que las sombras encontraran una forma de entrar. El mecanismo era complejo, un intrincado sistema de engranajes, palancas y símbolos que parecía conectarse a otras partes de la estructura. Al examinarlo más de cerca, descubrimos una serie de inscripciones que sugerían que el mecanismo estaba relacionado con un antiguo ritual. Los símbolos representaban una especie de ceremonia, algo que la civilización antigua había usado para controlar o contener las sombras. Sin embargo, la naturaleza del ritual era desconocida, y las inscripciones estaban incompletas, dejando espacio para muchas interpretaciones. La idea de un ritual para contener las sombras parecía prometedora, pero también inquietante.
Las referencias que encontramos sugerían que el ritual había sido utilizado para detener un gran mal, pero a un precio. Los fragmentos de inscripciones hablaban de sacrificios y del riesgo de liberar aún más oscuridad si el ritual no se realizaba correctamente. No había instrucciones claras sobre cómo llevarlo a cabo, solo advertencias de que un error podría ser catastrófico. Claudia estaba nerviosa, pero decidida a seguir adelante. Ella creía que el ritual era nuestra mejor oportunidad para sobrevivir, incluso si implicaba un riesgo significativo. Yo, por otro lado, estaba preocupado por las posibles consecuencias. No teníamos un conocimiento completo del ritual, y las sombras en el exterior parecían más activas y agresivas. Sabía que, si liberábamos más oscuridad, podríamos condenar no solo a nosotros mismos, sino a cualquier otro que se acercara a las ruinas. Mientras debatíamos qué hacer, el ruido en el exterior se intensificó. Algo estaba golpeando las paredes de la estructura, y las sombras parecían estar tratando de encontrar una entrada. Podíamos escuchar el crujido de las raíces y el susurro de las hojas, como si la selva estuviera empujando las sombras hacia nosotros. El refugio ya no se sentía seguro, y sabíamos que no podíamos quedarnos allí mucho tiempo. La decisión era difícil. Podíamos intentar escapar por otros medios, pero las sombras estaban bloqueando todas las salidas conocidas. Si el ritual funcionaba, podríamos contener a las sombras y ganar tiempo para encontrar una forma de salir. Sin embargo, si fracasábamos, la oscuridad podría expandirse y consumir todo a su paso. El riesgo era inmenso, y no había garantías de éxito. Claudia y yo discutimos nuestras opciones, pero el tiempo se estaba acabando. Las sombras golpeaban las paredes con más fuerza, y la estructura comenzaba a mostrar signos de debilidad. Sabíamos que pronto encontrarían una manera de entrar, y entonces todo estaría perdido. Decidí que el riesgo del ritual era algo que debía asumir. No había otra opción. Si no lo intentábamos, las sombras nos consumirían, y nadie sabría lo que había sucedido en las ruinas. Tomé una decisión: intentaríamos el ritual, pero debíamos ser extremadamente cuidadosos. Claudia y yo trabajamos juntos para reunir los fragmentos de información que teníamos y tratar de reconstruir el ritual de la mejor manera posible. Sabía que había un gran peligro en lo que estábamos a punto de hacer, pero también sabía que no había otra opción. Las sombras estaban cada vez más cerca, y el refugio pronto dejaría de ser seguro. El ritual prohibido era nuestra última esperanza, incluso si eso significaba arriesgar todo para contener la oscuridad que nos rodeaba. Había llegado el momento de actuar, y no había margen para el error. La selva nos estaba cazando, y debíamos luchar con todo lo que teníamos para sobrevivir y llevar la verdad al mundo exterior, incluso si eso significaba enfrentarnos a la oscuridad cara a cara. La decisión de intentar el ritual no fue fácil. Sabía que estábamos arriesgando todo, pero las sombras afuera no dejaban dudas: si no hacíamos algo pronto, nos consumirían. El refugio ya no era seguro. Las paredes temblaban con cada golpe y las raíces se retorcían, como si la selva estuviera tratando de aplastarnos. Claudia y yo teníamos que actuar rápido si queríamos tener alguna posibilidad de escapar con vida. El mecanismo que habíamos encontrado estaba conectado a la pirámide, y parecía ser parte de un sistema más grande diseñado para contener la oscuridad. Sin embargo, las inscripciones eran confusas y fragmentadas. La falta de información completa hacía que cada paso del ritual fuera una apuesta. Pero no había tiempo para dudas. Las sombras se volvían más agresivas, golpeando las paredes y susurrando desde la oscuridad, cada vez más cerca. Comenzamos a reunir los fragmentos del ritual que habíamos encontrado. Claudia trabajó en descifrar las inscripciones, mientras yo trataba de entender cómo funcionaba el mecanismo. Había engranajes y palancas, pero algunos parecían dañados o fuera de lugar. Necesitábamos reconfigurarlos para activar el mecanismo, pero cada error podría ser fatal. A medida que nos acercábamos al ritual, el equipo restante comenzó a sentirse más nervioso. Algunos sugirieron abandonar el refugio y correr por la selva, pero sabíamos que eso sería peligroso. Las sombras estaban por todas partes, y cada paso fuera de la estructura era un riesgo enorme. Intenté mantener a todos tranquilos, pero la tensión era palpable. La selva nos observaba,
y cada movimiento parecía alertar a las sombras. Mientras Claudia descifraba las inscripciones, descubrimos que el ritual requería un sacrificio. No estaba claro qué tipo de sacrificio era necesario, pero las inscripciones hablaban de un corazón de luz y un recipiente de sombra. No sabíamos qué significaba eso, pero yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger al equipo y encontrar una salida. El sacrificio podría ser simbólico o literal, pero no teníamos tiempo para dudar. La noche avanzaba y las sombras aumentaban su intensidad. Sus ataques eran más frecuentes, y sabíamos que pronto romperían las paredes del refugio. Intenté reorganizar el mecanismo para activar el sistema de contención, pero era complicado y arriesgado. Cada movimiento que hacía podía desencadenar una reacción imprevista, pero no teníamos otra opción. Los golpes en las paredes se volvieron más violentos, y las sombras comenzaron a filtrarse por las grietas y las rendijas. Eran como humo, una sustancia oscura que se deslizaba por las sombras y buscaba cualquier punto débil. El equipo estaba asustado, y algunos comenzaron a gritar, aumentando el caos. Sabía que debíamos mantenernos unidos, pero la presión era intensa, y las sombras parecían disfrutar de nuestro miedo. Claudia finalmente descifró una parte crucial del ritual. Necesitábamos activar el mecanismo en un orden específico, pero no estaba claro cuál era ese orden. Cada engranaje y palanca tenía un propósito, pero el más mínimo error podría ser desastroso. Decidí que debíamos arriesgarnos y seguir el orden que parecía más lógico, esperando que funcionara. Mientras trabajaba en el mecanismo, las sombras comenzaron a infiltrarse más. Era como si supieran lo que estábamos haciendo y quisieran detenernos. Los ataques se volvieron más feroces, y el refugio temblaba con cada golpe. El equipo luchaba por mantenerse unido, pero el miedo estaba a punto de desbordarse. No había tiempo para el miedo. Tenía que seguir adelante con el ritual, incluso si eso significaba enfrentar un peligro desconocido. Las sombras estaban cada vez más cerca, y la estructura del refugio comenzaba a desmoronarse. Sabía que, si no actuaba rápido, no habría ninguna oportunidad de escapar. La decisión de intentar el ritual era la única esperanza que teníamos. No sabía si funcionaría ni qué consecuencias tendría, pero debía intentarlo. Cada movimiento que hacía era una lucha contra el tiempo, una carrera contra las sombras que nos rodeaban. Sabía que el riesgo era inmenso, pero también sabía que no había otra opción. El futuro del equipo y la posibilidad de escapar dependían de activar el mecanismo y contener la oscuridad, incluso si eso significaba sacrificarlo todo. El ambiente dentro del refugio era insoportablemente tenso. Los restos del equipo se movían con cautela, conscientes de que las sombras estaban cada vez más agresivas. A medida que nos preparábamos para iniciar el ritual, las paredes temblaban con golpes violentos, y las sombras comenzaban a infiltrarse por las grietas. El susurro constante se transformó en un rugido, como si la selva misma estuviera enojada por nuestro intento de detenerla. Claudia y yo nos colocamos cerca del mecanismo, rodeados por nuestros compañeros armados con linternas, cuchillos y cualquier cosa que pudiera ayudar a mantener a las sombras a raya. No había garantías de que el ritual funcionara, pero era nuestra única oportunidad de contener a las sombras y crear una barrera para poder escapar. Con cada movimiento que hacía en el mecanismo, las sombras se volvían más violentas. Golpeaban las paredes, arrastrándose por el suelo como una marea oscura, buscando cualquier punto débil para entrar. Era como si supieran que estábamos a punto de descubrir su secreto, y no estaban dispuestas a permitirlo. El ritual comenzaba con una serie de movimientos precisos en los engranajes y las palancas, pero el ruido en el exterior dificultaba la concentración. Las sombras atacaban con ferocidad inusitada, embistiendo las paredes con fuerza. El equipo luchaba por mantenerse unido, iluminando las zonas donde las sombras se infiltraban, pero parecía una batalla perdida. Eran demasiadas, y cada golpe era más fuerte que el anterior. Mientras trataba de completar el ritual, sentía el miedo creciendo en mi pecho. Cada segundo contaba, pero las sombras no nos daban tregua. Eran como un enjambre de oscuridad, moviéndose por el refugio y atacando con brutalidad. Uno de mis compañeros, Luis, fue arrastrado hacia la oscuridad, sus gritos se desvanecieron en el aire. Claudia intentó alcanzarlo,
pero las sombras eran implacables, empujando contra nosotros con una fuerza impresionante. El mecanismo estaba casi completo, pero faltaba un paso crucial. Teníamos que activar una serie de engranajes para liberar una energía que, según las inscripciones, crearía una barrera de luz. Sin embargo, cada intento de activar el mecanismo era un riesgo. Los engranajes estaban desgastados, y algunas palancas no se movían con facilidad. Sabía que, si cometía un error, todo podría desmoronarse, y las sombras nos consumirían. Claudia me ayudó a mantener el equipo en línea, pero la lucha era intensa. Las sombras golpeaban con furia, rompiendo partes del refugio y arrojando escombros por el aire. Intentábamos defendernos con todo lo que teníamos, pero era como pelear contra un viento violento, imposible de contener y devastador en su furia. Finalmente, logré activar el último engranaje, pero algo salió mal. Un fuerte estallido resonó por todo el refugio, y una explosión de energía recorrió las paredes. Las sombras retrocedieron por un momento, pero luego volvieron con aún más fuerza. Fue entonces cuando entendí que el mecanismo estaba incompleto, y necesitaba un último esfuerzo para funcionar. Con las sombras acercándose, tomé un cuchillo y corté mi mano, dejando caer mi líquido elemento en el mecanismo. Era un acto desesperado, pero algo me decía que el sacrificio era parte del ritual. El fluido rojo fluyó por los engranajes, de repente, el mecanismo cobró vida. Una luz intensa emanó del centro del refugio, creando una barrera que empujó a las sombras hacia atrás. La luz era cegadora, un faro en medio de la oscuridad. Las sombras se retorcían y gritaban, incapaces de cruzar la barrera. El equipo se reunió a mi alrededor, heridos pero vivos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Habíamos logrado contener a las sombras, pero sabíamos que el efecto era temporal. Teníamos que encontrar una forma de escapar antes de que la luz se desvaneciera y las sombras regresaran con más violencia. El enfrentamiento final había sido brutal, y habíamos perdido a muchos de nuestros compañeros. Sabíamos que no podíamos quedarnos en el refugio para siempre. El mecanismo de contención nos daba tiempo, pero no era una solución permanente. Era solo una pequeña victoria en nuestra oposición contra una fuerza oscura y ancestral, una que todavía quería vernos desaparecer en las profundidades de la selva amazónica. La luz que emanaba del mecanismo fue como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El refugio estaba iluminado, y las sombras retrocedieron, incapaces de soportar la intensidad de la barrera luminosa. Claudia, yo y los pocos sobrevivientes restantes sabíamos que este respiro sería breve, un margen estrecho para intentar escapar de la selva antes de que las sombras encontraran la manera de superar la luz o de que ésta se extinguiera. El tiempo apremiaba, así que reuní a los sobrevivientes y les indiqué que debíamos movernos rápidamente, sin detenernos por nada. Los caminos por los que habíamos llegado ya no eran confiables, la selva se había reconfigurado, creando obstáculos y trampas para mantenernos atrapados. Pero no teníamos otra opción. Había que arriesgarse y correr. El primer tramo del camino fue rápido, casi sin incidentes. La barrera de luz mantenía a raya a las sombras, que se movían por la periferia, pero no se atrevían a cruzar el umbral. Sin embargo, cuanto más nos alejábamos del refugio, más débil se volvía la luz, como si el mecanismo estuviera perdiendo energía. Era solo cuestión de tiempo antes de que las sombras pudieran atacarnos de nuevo. A medida que avanzábamos por la selva, la lucha era constante. El terreno era accidentado y resbaladizo por la humedad. Los árboles se inclinaban, formando obstáculos casi imposibles de sortear. Las raíces emergían del suelo, creando peligrosas trampas para nuestros pies. El sonido de la jungla era ensordecedor, con el viento susurrando entre las hojas y el crujido de ramas a la distancia. Cada paso era un recordatorio de que las sombras nos observaban, esperando el momento adecuado para atacar. La barrera de luz comenzó a desvanecerse más rápido de lo que esperaba. La energía del mecanismo no era infinita, y el sacrificio que hice para activarlo parecía tener un límite. Intentamos acelerar el paso, pero las sombras empezaron a acercarse, susurrando en el aire, creando una atmósfera de presión creciente. Sabíamos que, si no salíamos pronto de la selva, seríamos consumidos. Fue entonces cuando las sombras atacaron. Fue rápido y brutal.
surgieron de la oscuridad, moviéndose con velocidad inhumana, como una oleada de negrura que nos envolvía. El equipo se defendió con todo lo que tenía, linternas, machetes, incluso rocas. Pero las sombras parecían imparables, su ferocidad era como un torrente oscuro que nos empujaba hacia atrás. La lucha fue intensa y agotadora. Algunos de los sobrevivientes fueron arrastrados hacia la oscuridad, sus gritos se desvanecieron en el aire, reemplazados por el sonido ominoso de las sombras moviéndose entre los árboles. Claudia y yo nos mantuvimos juntos, intentando abrirnos paso hacia la libertad. Sabíamos que era ahora o nunca. A medida que corríamos por el camino de regreso, la barrera de luz se debilitaba aún más. La selva parecía reconfigurarse para bloquearnos, con raíces y enredaderas que surgían para frenar nuestro avance. Era como si la selva estuviera viva, y las sombras eran su ejército, dispuesto a todo para evitar que escapáramos. Finalmente, después de una lucha extenuante, logramos salir de las ruinas y llegar a una zona más segura. La selva era menos densa, y el ruido de las sombras se desvaneció, como si hubieran decidido dejarnos ir, al menos por ahora. El alivio fue inmenso, pero sabíamos que el peligro no había pasado. Las sombras no nos dejarían ir tan fácilmente. Mientras nos alejábamos de las ruinas, me di cuenta de que nuestra batalla con las sombras había cambiado algo en la selva. Era como si hubiéramos despertado a algo que había estado dormido durante siglos. La amenaza seguía latente, y aunque habíamos logrado escapar, sabía que no podíamos bajar la guardia. La selva tenía memoria, y las sombras, aunque contenidas por ahora, siempre encontrarían la manera de volver. El alivio de escapar de las ruinas fue efímero. Aunque habíamos logrado salir de la selva más densa, la amenaza de las sombras seguía latente. El susurro constante entre las ramas y el movimiento fugaz en la periferia de nuestra visión recordaban que no estábamos fuera de peligro. La barrera de luz que había creado el mecanismo se debilitaba rápidamente, y cada paso que dábamos hacia la seguridad era acompañado por el temor de que las sombras nos alcanzaran. Intentábamos encontrar ayuda, pero la selva era implacable. Los caminos que antes nos habían llevado a las ruinas ahora parecían diferentes, como si la selva se hubiera reconfigurado para desorientarnos. A medida que avanzábamos, el terreno se volvía más complicado, con raíces y ramas entrelazadas que bloqueaban nuestro camino. Era como si la selva quisiera mantenernos cerca de las ruinas, obligándonos a volver al lugar donde las sombras habían despertado. Fue entonces cuando me di cuenta de que la barrera de luz estaba desvaneciéndose más rápido de lo esperado. El resplandor que nos había protegido estaba perdiendo intensidad, y las sombras comenzaban a acercarse con mayor confianza. Podía ver sus formas difusas moviéndose entre los árboles, observándonos, esperando el momento adecuado para atacar. Sabía que, si la barrera se desvanecía por completo, las sombras podrían escapar de las ruinas y causar un desastre en el mundo exterior. El equipo estaba agotado, herido y asustado. Claudia intentaba mantener la moral alta, pero el temor era palpable. Habíamos perdido a muchos compañeros, y los pocos que quedaban estaban al borde del colapso. Intentábamos avanzar hacia la civilización, pero la selva parecía empeñada en llevarnos de vuelta a las ruinas. Era como si el lugar mismo tuviera una fuerza gravitacional que nos atraía, y las sombras eran su manifestación física. Tomar una decisión desesperada era inevitable. Si las sombras escapaban, el daño sería incalculable. Había visto lo que podían hacer, y no podía permitir que eso se extendiera más allá de la selva. Sabía que tenía que volver a la pirámide y reactivar el mecanismo, asegurando que las sombras quedaran contenidas, incluso si eso significaba arriesgar mi propia vida. Claudia intentó detenerme, diciendo que no podía hacer esto solo, pero sabía que alguien tenía que sacrificarse. Los otros sobrevivientes estaban demasiado débiles para regresar a las ruinas, y necesitaban tiempo para escapar. Les dije que siguieran adelante y buscaran ayuda, pero que nunca volvieran a las ruinas, sin importar lo que ocurriera. Era un sacrificio necesario, pero no quería que otros pagaran el mismo precio. Con el corazón pesado, comencé mi regreso a la pirámide. Cada paso era una lucha contra la selva y las sombras que me observaban desde la distancia. El aire se volvía más frío y la oscuridad más densa, como si la selva supiera lo que estaba a punto de hacer. No podía permitirme el lujo de dudar.
Si me detenía, todo estaría perdido. Cuando llegué a las ruinas, la barrera de luz era solo un resplandor tenue. Las sombras estaban por todas partes, moviéndose con una ferocidad renovada, como si supieran que su oportunidad estaba cerca. Sabía que tenía que llegar al mecanismo y reactivarlo antes de que las sombras se dieran cuenta de mi presencia. El camino hacia la pirámide estaba plagado de obstáculos. Las enredaderas y las raíces se entrelazaban, formando barreras que parecían imposibles de superar. Pero no podía detenerme. El tiempo estaba en mi contra, y cada segundo que pasaba era un paso más cerca de un desastre inminente. Finalmente, llegué al mecanismo. El altar estaba en ruinas, pero el mecanismo seguía allí, esperando ser reactivado. Las sombras comenzaron a acercarse, rodeándome como una marea oscura que crecía con cada segundo que pasaba. Sabía que no tenía mucho tiempo. Con determinación, activé el mecanismo, usando todo lo que tenía para mover los engranajes y las palancas. Era un proceso lento y peligroso, pero no tenía otra opción. Las sombras estaban a solo unos metros, observándome con ojos que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. La barrera de luz comenzó a fortalecerse, pero sabía que reactivarla por completo requeriría más que simple fuerza mecánica. Recordé el sacrificio que hice para activarla la primera vez, y entendí que ahora necesitaba algo similar, algo que diera poder al mecanismo y asegurara que las sombras quedaran contenidas. Con un último acto de valentía, tomé el cuchillo y lo clavé en mi palma, dejando que mi plasma fluyera hacia el mecanismo. El mecanismo cobró vida con un resplandor cegador, y las sombras retrocedieron de inmediato, gritando y retorciéndose ante la luz. Era un sacrificio necesario, y sabía que podría no sobrevivir, pero estaba dispuesto a hacerlo por el bien común. Sabía que, si todo salía bien, las sombras quedarían contenidas, y el equipo tendría la oportunidad de escapar y llevar la verdad al mundo exterior. Si fallaba, la oscuridad se extendería más allá de la selva, y todo estaría perdido. Los sobrevivientes lograron salir de la selva, pero la experiencia que vivieron quedó grabado en sus mentes como una herida profunda. Cada uno de ellos había experimentado la crueldad de las sombras y la hostilidad de la selva, pero el hecho de haber escapado no significaba que su pesadilla hubiera terminado. Al llegar a la civilización, intentaron contar su historia, pero la reacción fue muy diferente a la que esperaban. Las autoridades no les creyeron. La historia era demasiado fantástica, demasiado espeluznante para ser aceptada como realidad. Hablar de sombras que consumían la carne y pirámides con mecanismos místicos sonaba como una leyenda sacada de un libro de fantasía. Los sobrevivientes fueron tratados como personas afectadas por la selva, víctimas del calor, la humedad y el estrés extremo. Nadie quería creer que las sombras eran reales. Claudia y el resto del equipo intentaron convencer a las autoridades de la seriedad de la situación, pero fueron recibidos con escepticismo y desprecio. Los informes que presentaron fueron ignorados, y sus testimonios desestimados como delirios causados por el agotamiento. No importaba cuántos detalles ofrecieran ni cuántas pruebas intentaran proporcionar, nadie estaba dispuesto a aceptar que algo tan oscuro y peligroso pudiera existir en el mundo real. El Dr. Méndez nunca fue visto nuevamente. Su sacrificio quedó oculto entre rumores y desinformación. Las autoridades aseguraron a los sobrevivientes que harían una investigación, pero nunca sucedió. Cualquier mención de la sombra que consume fue rápidamente silenciada, y los sobrevivientes fueron advertidos de que debían dejar de hablar del asunto si querían evitar consecuencias desagradables. Los medios de comunicación tampoco se interesaron en la historia, y cualquier intento de llevarla al público fue bloqueado por fuerzas mayores. Los sobrevivientes quedaron marcados por la experiencia, pero el silencio forzado los hizo sentir aún más aislados. Sabían que el Dr. Méndez había hecho un sacrificio increíble para contener las sombras y permitirles escapar, pero nadie quería escuchar su historia. Las autoridades se aseguraron de desacreditarlos y hacer que pareciera que todo había sido una alucinación colectiva, un resultado del estrés y las condiciones extremas de la selva. A medida que pasaron los días y los sobrevivientes intentaron regresar a sus vidas normales, el miedo no los abandonó. Sabían que el peligro seguía latente, esperando ser liberado nuevamente. El misterio de la sombra que consume quedó enterrado en las ruinas,
pero aquellos que vivieron para contarlo sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más se adentrara en la selva y despertara a las sombras una vez más. El Dr. Méndez era un héroe para aquellos que lo conocieron, pero para el resto del mundo, era solo otro arqueólogo que había desaparecido en la selva. Su sacrificio quedó oculto bajo capas de burocracia y escepticismo, y el mecanismo que había activado para contener las sombras fue olvidado por completo. Los sobrevivientes vivieron con el peso de la verdad, sabiendo que tenían que guardar silencio para evitar represalias. Pero en sus corazones, siempre recordaron el sonido de las sombras y el sacrificio del Dr. Méndez, esperando el día en que pudieran contar su historia sin miedo a ser silenciados. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.